En lo alto del cielo, donde las estrellas guardan secretos que los hombres han olvidado, un resplandor se mueve al revés de lo esperado. Es Venus, el planeta del amor y de la belleza, retrocediendo en su danza eterna. No es un error del universo, no es un capricho del destino, es una llamada. Una señal que atraviesa los siglos y nos recuerda que cada corazón guarda heridas que deben ser iluminadas. Mientras el mundo duerme, Venus retrocede, y con su movimiento nos arrastra a mirar de nuevo lo que creíamos enterrado, los amores perdidos, las pruebas del alma, la fragilidad que intentamos ocultar. El cielo se abre, el tiempo se curva, y lo que parecía pasado vuelve a latir en el presente. Porque cuando Venus camina hacia atrás, es nuestro corazón el que debe atreverse a avanzar. Dicen que cuando Venus retrocede en el cielo, el amor en la tierra se tambalea. Es como si el universo apagara las luces de lo que parecía perfecto, y de pronto, frente a nosotros, quedara expuesto todo lo que evitábamos mirar. El espejo del corazón se agrieta, y en esas grietas aparecen rostros, memorias y emociones que creíamos enterradas. Una llamada inesperada, un mensaje a medianoche, una canción antigua que resuena como un presagio. Todo parece confabular para recordarnos que el pasado nunca muere del todo, que siempre regresa cuando tenemos algo que aprender. ¿Y entonces sentimos el impacto? Amores que ya habíamos despedido regresan como fantasmas, heridas emocionales que pensábamos curadas vuelven a sangrar en silencio, dudas que parecían superadas nos sacuden con más fuerza que antes. Pero nada de esto es un accidente. Venus retrógrado no viene a castigarnos, sino a mostrarnos la verdad que escondimos bajo capas de olvido. Es un examen espiritual, un desafío psicológico, una prueba donde el corazón se convierte en escenario de confrontación entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aún no nos atrevemos a ser. No se trata solo de viejos amores que vuelven, sino de viejas versiones de nosotros mismos que reclaman ser vistas, comprendidas y liberadas. Venus nos recuerda que la verdadera belleza no está en los reflejos superficiales, ni en las máscaras que usamos para protegernos, sino en la valentía de mirar adentro y amarnos incluso en medio de la tormenta. Porque cuando Venus retrocede, no son las estrellas las que cambian. Somos nosotros, frente al espejo de nuestra propia vulnerabilidad. Venus, planeta del deseo, de la atracción y de la belleza, cuando entra en retrogradación no solo afecta las órbitas celestes. Sacude el eje mismo de nuestros vínculos. Nos enfrenta con la parte más delicada del amor, aquella que rara vez mostramos, la que se esconde bajo las sonrisas cotidianas y los gestos aprendidos. De pronto, lo que creíamos firme se tambalea, y lo que parecía seguro comienza a resquebrajarse. Venus retrocede y con él retrocede también nuestra capacidad de disimular. Es como si alguien levantara la alfombra bajo la que durante años fuimos barriendo las discusiones. Las heridas, las palabras que no nos atrevimos a pronunciar. Todo aquello que evitamos mirar se revela con una crudeza imposible de ignorar. De repente aparecen discusiones que juramos haber superado. Silencios que pesan más que los gritos, memorias que se activan al ver una fotografía olvidada en un cajón o al escuchar aquella canción que compartimos con alguien que ya no está. Y lo más inquietante, a veces esa llamada inesperada, ese mensaje de quien marcó nuestra vida y que creíamos perdido para siempre, irrumpe como un golpe de realidad. Y entonces sentimos que el corazón se desordena, que el presente se mezcla con el pasado, y que la estabilidad que tanto nos costó construir se tambalea en cuestión de segundos. Por eso se le llama un espejo roto. Porque en lugar de reflejarnos una imagen clara y perfecta, nos devuelve trozos dispersos, fragmentos de nuestra historia que no encajan con facilidad. Y en ese rompecabezas incompleto está escondida la verdad que evitamos aceptar. Que amamos con heridas abiertas, que arrastramos nostalgias como cadenas, que seguimos midiendo el presente con la vara del pasado. Venus retrógrado no viene a engañarnos, sino a recordarnos que lo que no sanamos, regresa. Y lo hace con fuerza. A veces miramos en ese espejo roto y descubrimos que no reconocemos la versión de nosotros mismos que aparece allí. Vemos a alguien cansado de repetir patrones, alguien que se aferra a recuerdos que ya no vibran, alguien que teme volver a confiar. Pero también vemos destellos de lo que podríamos ser si nos atreviéramos a soltar. Ese reflejo fragmentado nos obliga a preguntarnos qué parte de nuestra historia queremos conservar y cuál debemos dejar atrás. Nos obliga a mirarnos en la vulnerabilidad, a reconocernos incompletos, a aceptar que el amor no siempre es una línea recta, sino un mapa lleno de cicatrices. Y es en esos fragmentos donde está la lección. Porque ahí, entre los pedazos que cortan,
entre la imagen distorsionada que nos devuelve el espejo roto, habita la oportunidad de comprendernos mejor, de amarnos en nuestras grietas, de ver el amor como lo que realmente es, una fuerza que nos transforma, aunque a veces lo haga de la forma más dolorosa. Hay algo misterioso que sucede durante Venus retrógrado. Como si el tiempo se curvara y lo que ya habíamos dejado atrás regresara para caminar otra vez frente a nosotros. Viejos amores que parecían enterrados vuelven a pronunciar nuestro nombre en sueños, a tocar nuestra memoria con un simple recuerdo, a invadir nuestra calma con una presencia inesperada. A veces llegan con un mensaje breve, otras con un reencuentro inevitable, y otras simplemente con esa energía silenciosa que hace que pensemos en ellos sin razón aparente. No siempre vuelven porque haya algo que recuperar, muchas veces regresan porque hay algo que aún no hemos entendido. El universo no se equivoca al traer de vuelta a esos rostros del pasado. Lo hace con un propósito, aunque al principio nos incomode o nos desestabilice. Tal vez esa persona vuelve solo para mostrarnos cuánto hemos cambiado. Quizás su regreso sea el espejo que necesitamos para ver que ya no somos quienes fuimos cuando estuvimos juntos. O tal vez se trate de la herida que nunca se cerró del todo, que sigue ahí, pidiendo ser sanada con palabras que jamás dijimos. Con perdones que nunca nos atrevimos a dar. Venus retrocede y con su movimiento nos arrastra hacia aquello que dejamos inconcluso, no para castigarnos, sino para darnos una segunda oportunidad de comprender. La nostalgia se mezcla con la incertidumbre, y la mente comienza a jugar con posibilidades. ¿Será este un nuevo comienzo? ¿Será solo un cierre pendiente? ¿O simplemente una ilusión pasajera que viene a probarnos la fortaleza del corazón? Cada reencuentro tiene una razón, cada regreso es una prueba, y cada sensación es un recordatorio de que el amor no es una línea recta, sino un círculo que se abre y se cierra cuando menos lo esperamos. Lo inquietante es que, incluso si decidimos no responder, la energía de ese regreso ya nos ha tocado. Nos mueve, nos desordena, nos obliga a pensar en lo que dimos por olvidado. Nos hace mirar hacia atrás, aunque sepamos que el camino es hacia adelante. Y en ese vaivén, en esa oscilación entre pasado y presente, está la verdadera enseñanza de Venus retrógrado, que no podemos huir de lo que no hemos resuelto. Que el corazón guarda cuentas pendientes que solo se liberan cuando nos atrevemos a mirarlas de frente. Y es ahí donde muchos fallan. Porque confunden el regreso con destino, el recuerdo con futuro, la nostalgia con amor. Pero Venus no nos promete finales felices, ni segundas oportunidades aseguradas. Lo que nos ofrece es un examen. Una revisión profunda donde debemos discernir si ese retorno es un regalo del universo para reconstruir lo que fue, o simplemente una sombra que nos muestra lo que no debemos repetir jamás. Es un momento hipnótico, en el que las emociones se vuelven más fuertes que la razón, y donde el corazón late con un ritmo distinto, casi como si respondiera a un llamado secreto. Y mientras tanto, todo parece conspirar. Las canciones que escuchamos, los sueños que tenemos, incluso las casualidades más pequeñas. Todo nos lleva a pensar en esa persona, todo nos arrastra hacia lo que un día sentimos. Pero, en realidad, el llamado no es hacia el otro. Es hacia nosotros mismos. Es el eco de nuestra alma pidiéndonos cerrar, soltar, aprender, o quizá atreverse una vez más. Así, Venus retrógrado abre la puerta del pasado, no para encadenarnos, sino para mostrarnos lo que todavía necesita ser iluminado. Y aunque duela, aunque confunda, aunque nos deje en silencio mirando al vacío, esa es la verdadera magia de este tránsito. Recordarnos que el amor no desaparece, se transforma. Y que cada regreso, por más extraño o inesperado que parezca, trae consigo una lección que no podemos ignorar. Cuando Venus retrocede, las verdaderas pruebas no siempre llegan envueltas en la figura de alguien que regresa del pasado. Muchas veces se manifiestan en silencios, en dudas internas, en pequeñas grietas que aparecen dentro de las relaciones que hoy tenemos, o incluso en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Es como si el planeta, en su viaje contrario, activara una radiografía invisible del corazón, mostrando con una claridad perturbadora aquello que preferimos no ver. De pronto, los celos se intensifican, la inseguridad se hace más evidente, y esa desconfianza que parecía dormida despierta como un animal que nunca perdió su fuerza. Y lo curioso es que nada de esto surge de la nada. Es como si Venus empujara hacia la superficie lo que siempre estuvo escondido, las dudas no expresadas, los miedos no compartidos, las heridas que arrastramos desde antiguas historias y que ahora proyectamos en quienes nos rodean. Una mirada mal interpretada puede sentirse como un rechazo.
Un mensaje no respondido a tiempo se convierte en tormenta. Un silencio se transforma en eco insoportable. Y lo que realmente está siendo probado no es la relación en sí, sino la capacidad de nuestro corazón para sostenerse en medio de la vulnerabilidad. Cada persona siente estas pruebas de manera distinta. Para algunos, se trata de un examen de confianza. ¿Eres capaz de abrirte de nuevo sin que el miedo a ser traicionado te encadene? Para otros, es una prueba de valor. ¿Puedes soltar a quien amas si sabes que su presencia ya no nutre tu vida? Y para muchos, es una prueba de paciencia. ¿Serás capaz de esperar, de respirar, de no reaccionar de inmediato cuando la ansiedad grite dentro de ti? Venus retrógrado coloca a cada uno frente a su propia lección, y no existe un manual que sirva para todos. En esos días, el corazón se siente como un campo de batalla silencioso. Allí luchan la nostalgia y el deseo, la decepción y la esperanza, la soledad y la necesidad de compañía. Es un territorio confuso, porque el corazón late con fuerza, pero la mente no logra organizar lo que sucede. Y es precisamente en ese desorden donde se esconde la enseñanza. Porque las pruebas no buscan derribarnos, buscan mostrarnos qué tan firmes son nuestras raíces emocionales. Algunas personas, en medio de estas pruebas, descubren que no estaban amando realmente, sino aferrándose al miedo de estar solos. Otras descubren que su relación actual es más fuerte de lo que imaginaban, porque resiste incluso la tormenta que Venus desata. Y hay quienes se encuentran frente al espejo y entienden que la verdadera relación pendiente no es con alguien más, sino con ellos mismos. Que nunca aprendieron a tratarse con ternura, a confiar en su propio valor, a creer que son suficientes. Estas pruebas del corazón no llegan para ser resueltas de inmediato. Se sienten lentas, pesadas, casi como un eco que no se apaga. Y ese ritmo pausado no es casual. El universo sabe que las lecciones más profundas no se aprenden con rapidez, sino con el tiempo que nos damos para respirar, para observarnos, para escuchar lo que se mueve dentro. No es un tránsito para correr, es un tránsito para detenerse. Así, lo que llamamos pruebas son en realidad portales. Cada situación que nos duele, cada pensamiento que nos desestabiliza, cada inseguridad que nos sacude, es una puerta hacia un entendimiento mayor. Y aunque cruzar esas puertas implique lágrimas, dudas o noches de silencio, lo cierto es que detrás de cada una de ellas nos espera una versión más consciente de nosotros mismos. Una versión que no huye, que no se esconde, que no se disfraza, sino que se atreve a sentir y a reconocer lo que el corazón necesita. Venus retrógrado convierte la fragilidad en camino, la vulnerabilidad en maestro, y el dolor en herramienta. Y quien se atreve a atravesar esas pruebas no sale igual, sale con un corazón más lúcido, con una claridad que no viene de la mente, sino del alma. Porque estas pruebas, aunque duelan, no son castigos, son recordatorios de que el amor verdadero comienza siempre con el coraje de mirarnos por dentro. Durante Venus retrógrado, no solo las relaciones con los demás se tambalean. También la relación más íntima, a la vez, más descuidada. La relación con uno mismo. Venus no rige únicamente el amor romántico, sino también la belleza, la armonía, la forma en la que nos vemos reflejados en el espejo y la manera en que medimos nuestro propio valor. Por eso, cuando este planeta retrocede, algo extraño sucede, de pronto, el espejo se vuelve más severo, más frío, más implacable. Aquello que antes pasaba desapercibido comienza a resaltarse, y lo que ayer era suficiente, hoy parece no serlo. Una arruga se siente como un abismo. Un gesto malinterpretado se transforma en un juicio. El reflejo devuelve una imagen que no siempre reconocemos, como si algo en nosotros estuviera cambiando, y ese cambio se resistiera a ser aceptado. Pero esta crisis no se limita a lo físico. Lo más profundo ocurre en la autoestima, en la sensación de no ser lo bastante buenos, lo bastante atractivos, lo bastante valiosos. Venus retrocede, y con su movimiento, parece apagar las luces que nos iluminaban, dejándonos a solas con una pregunta incómoda. ¿Qué tanto dependemos de la mirada de los demás para sentirnos completos? La inseguridad se intensifica. Las comparaciones se vuelven inevitables. Y lo que en otro momento hubiéramos ignorado con facilidad, ahora cala hasta lo más hondo. Pero detrás de esa incomodidad hay un mensaje oculto. Venus no busca destruir nuestra confianza, sino mostrar dónde hemos colocado nuestro valor. Si lo hemos puesto en la aprobación ajena, la inseguridad crecerá como sombra. Si lo hemos sostenido en lo superficial, la insatisfacción aparecerá como prueba.
Si lo hemos basado en el deseo de los otros, entonces el vacío se hará sentir con más fuerza que nunca. Este tránsito nos desnuda frente a nosotros mismos. Nos quita las máscaras, nos arrebata los halagos fáciles, nos enfrenta con la crudeza de nuestra propia percepción. Y ahí, en ese silencio incómodo frente al espejo, surge la verdadera pregunta. ¿Puedes amarte incluso cuando no encajas en el ideal que imaginabas? ¿Puedes reconocerte bello, incluso cuando el mundo insiste en señalar lo contrario? ¿Puedes mirarte a los ojos sin huir, sin crítica, sin dureza? Lo hipnótico de este proceso es que, aunque al principio parezca una crisis, en realidad es un despertar. Porque cada vez que el espejo nos incomoda, en realidad nos está empujando a encontrar una belleza más profunda, más duradera, más real. Una belleza que no depende de las luces externas ni de las modas pasajeras, sino de la conexión con lo que somos en esencia. Venus retrocede para recordarnos que lo verdaderamente atractivo no nace de la piel hacia afuera, sino de la piel hacia adentro. Y es en esos días de crisis cuando más necesitamos volver a pronunciarnos palabras de amor. Decirnos al oído, aunque sea en silencio: soy suficiente. Soy digno de ser amado. No necesito ser perfecto para merecer mi propio cariño. Venus nos coloca frente a la tentación de criticarnos, pero también frente a la oportunidad de reeducar nuestra mirada, de aprender a tratarnos con ternura, de reconocer que la verdadera armonía nace cuando nos aceptamos tal cual somos, incluso con las cicatrices, incluso con las dudas, incluso con el cansancio en el rostro. Así, lo que parece una crisis de autoestima se transforma en una puerta hacia un amor propio más auténtico. Porque cuando nos atrevemos a sostenernos incluso en la inseguridad, descubrimos que el brillo más poderoso no viene de fuera, sino de dentro. Y ahí, en medio de la retrogradación, en medio del caos aparente, Venus nos entrega su mayor lección, que la belleza más irresistible es la que no necesita testigos. Cada planeta, cuando retrocede, no habla en un idioma general, sino en uno íntimo, dirigido a cada signo de una manera distinta. Venus, como guardián del deseo, de las relaciones y de la belleza, lleva un mensaje que se colorea según la energía de cada uno. Y durante su retrogradación, esas energías se vuelven más densas, más visibles, más urgentes. No es que el cosmos decida castigarnos, sino que intensifica aquellas lecciones que cada signo necesita mirar de frente. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, sienten en carne viva el desconcierto en la comunicación. Palabras mal interpretadas, silencios que se hacen insoportables, conversaciones que parecían cerradas pero vuelven a abrirse con la fuerza de un eco. Venus, al retroceder, les recuerda que no todo puede resolverse con lógica, que el amor exige escucha, presencia y verdad, no solo argumentos brillantes. Es el momento en que los vínculos ponen a prueba la honestidad emocional por encima de la inteligencia. Los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, son arrastrados hacia lo profundo, hacia la memoria del alma. Para ellos, Venus retrógrado se convierte en un río que los conduce de nuevo a las heridas emocionales que nunca terminaron de sanar. Amores que dejaron huellas, pérdidas que aún duelen, nostalgias que se confunden con intuiciones. En estos signos, la energía es de introspección intensa, de lágrimas que purifican, de sueños que revelan lo que la mente calla. Venus les muestra que no basta con sentir, hay que aprender a liberar lo que se estanca, hay que soltar lo que aún ata el corazón al pasado. Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, viven esta retrogradación como un freno a su impulso natural. Donde antes había conquista, ahora hay espera. Donde había certeza, aparece la duda. Venus les pone frente a la pregunta más difícil para ellos. ¿Puedes amar sin dominar? ¿Puedes entregarte sin necesidad de ganar? Las pruebas que enfrentan son de paciencia, de humildad, de aceptar que el amor no siempre se enciende con un gesto grandioso, sino que a veces requiere callar, observar y dejar que el otro marque el ritmo. Para los de fuego, Venus retrógrado es la oportunidad de descubrir que el amor verdadero no siempre necesita espectáculo, sino presencia. Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, sienten el peso en lo material, en lo concreto, en lo que parecía estable. Tauro, regido por Venus, experimenta este tránsito con mayor intensidad, como si todo lo que da placer o seguridad se pusiera en duda. Virgo percibe que las rutinas y el orden que construyó para sostenerse ya no alcanzan, y Capricornio puede sentir que las estructuras que parecían sólidas en sus relaciones empiezan a tambalearse. En los de tierra, la energía se centra en revisar qué tan real y duradero es lo que se ha construido.
Venus les enseña que el amor no es una posesión ni un contrato, sino una lección que debe renovarse cada día. Por eso se dice que algunos signos lo sienten más fuerte que otros, porque Venus toca directamente las fibras donde ellos suelen apoyarse, la comunicación en los de aire, la emoción en los de agua, la acción en los de fuego, la estabilidad en los de tierra. Cada uno lo vive de manera distinta, pero en todos late el mismo trasfondo, una llamada a revisar la manera en que amamos, valoramos y nos valoramos. Y en medio de todo, Venus retrocede no para alejarnos del amor, sino para devolvernos al punto exacto donde necesitamos sanar. Porque a fin de cuentas, la energía que se mueve en este tránsito es siempre la misma, la energía de la verdad emocional. Esa que no admite disfraces, esa que nos muestra lo que realmente somos cuando nadie nos está mirando. Cuando Venus retrocede, cada signo recibe su propia lección. No todos sienten el tránsito de la misma manera, porque la energía se filtra según la esencia de cada uno. Y aunque a veces parezca castigo, en realidad es una oportunidad, un recordatorio de lo que aún no hemos aprendido en el amor, en la autoestima y en nuestras relaciones más íntimas. Aries. Para Aries, la retrogradación de Venus se siente como un freno inesperado en medio de la carrera. Tú, que sueles avanzar con decisión, puedes encontrarte con dudas que antes jamás te detenían. Viejos amores reaparecen no para conquistarlos de nuevo, sino para enseñarte que no todo en el amor se resuelve a base de impulso o valentía. Venus te pide paciencia, te pide escuchar, te pide suavidad. Es el momento en que la vida te recuerda que el amor no es una batalla a ganar, sino un puente que se cruza despacio. Tauro. Tauro lo vive con una intensidad particular, porque Venus es tu regente. Durante este tránsito, lo que parecía seguro ya no lo es. Una relación estable puede sentirse frágil, un placer cotidiano puede dejar de darte satisfacción, un recuerdo puede despertar la nostalgia que creías apagada. Venus te pone frente a la verdad más incómoda, que no puedes poseer ni controlar el amor. Es una invitación a soltar, a confiar, a reconocer que la seguridad más real no viene de afuera, sino de tu capacidad de amarte a ti mismo incluso cuando el mundo se tambalea. Géminis. Para ti, Géminis, la prueba está en las palabras. Venus retrógrado trae malentendidos, mensajes que hieren, silencios que confunden. Puede que alguien del pasado reaparezca con un discurso seductor, pero en el fondo lo que se pone a prueba es tu capacidad de distinguir la verdad de la ilusión. La comunicación se vuelve un campo delicado, y el reto es aprender a hablar con claridad, sin máscaras, sin excusas. Venus te susurra que la honestidad emocional vale más que 1000 frases ingeniosas. Cáncer. En Cáncer, Venus retrocede como un río que arrastra memorias. Amores pasados vuelven con fuerza, no siempre físicamente, pero sí en recuerdos, en sueños, en sentimientos que reaparecen con intensidad. Viejas heridas pueden abrirse, pero no para castigarte, sino para que de una vez por todas puedas liberarlas. Venus te pide que mires hacia atrás solo para sanar, no para quedarte allí. La prueba es aprender a cuidar de ti mismo con el mismo amor y ternura con que siempre has cuidado de los demás. Leo. Leo siente que la luz se atenúa. Lo que antes brillaba con fuerza ahora parece cuestionado. Durante este tránsito puedes experimentar inseguridad, dudas sobre tu atractivo o tu valor. Incluso en tus relaciones, puede aparecer la sensación de que tu entrega no es reconocida como antes. Venus no viene a apagar tu fuego, sino a purificarlo. Te pide que reconozcas tu valor más allá de los aplausos, que te ames incluso cuando nadie te está mirando. Es una lección de humildad y autenticidad, el verdadero brillo no depende de la mirada externa, sino de la conexión interna con tu esencia. Virgo. Para Virgo, Venus retrocede en lo que parecía más ordenado, tus rutinas, tus acuerdos, la armonía de lo cotidiano. De repente, lo que funcionaba deja de hacerlo. Las críticas, tuyas o ajenas, se sienten más fuertes. La sensación de perfección se rompe. Pero detrás de todo esto hay un regalo. Venus te enseña a dejar de medir el amor con parámetros de corrección y eficiencia. El reto es aprender que amar no es ajustar, corregir ni perfeccionar al otro, sino aceptar con paciencia y entrega lo que es. Libra. Libra también es regido por Venus, y por eso su retrogradación te sacude con fuerza. Tú, que buscas el equilibrio en las relaciones, puedes sentir que de repente todo se desbalancea. Relaciones que parecían armónicas revelan tensiones ocultas. Puede que el pasado vuelva a tocar tu puerta,
obligándote a decidir entre lo que fuiste y lo que eres hoy. Venus te coloca frente al espejo del compromiso. ¿Amas desde la necesidad de aprobación o desde la autenticidad de tu propio deseo? El tránsito es un examen de coherencia entre lo que das y lo que recibes. Escorpio. En Escorpio, Venus retrocede hacia lo más profundo. Los celos, los miedos, la intensidad emocional se vuelven insoportables. Todo lo que ocultabas bajo control ahora explota en la superficie. Amores del pasado pueden regresar para reactivar pasiones y heridas que pensabas superadas. Pero esta es tu gran oportunidad de transformación. Venus te muestra que el verdadero poder no está en dominar al otro ni en quedarte atrapado en la obsesión, sino en aprender a soltar, en permitir que el amor sea libre aunque eso duela. Sagitario. Sagitario, para ti Venus retrógrado se siente como un límite inesperado. Tus ansias de expansión, de aventura, de libertad, pueden verse frenadas por vínculos que exigen claridad, compromiso o revisión. Quizá un viejo amor aparezca para cuestionar tus elecciones, o quizá surja la duda de si realmente estás entregando lo que prometes. La prueba para ti es encontrar un amor que no sea una huida ni una promesa vacía, sino un camino compartido donde la libertad no excluya la responsabilidad. Capricornio. Capricornio experimenta este tránsito como un temblor en los cimientos. Lo que parecía estable comienza a mostrar grietas. Puede ser en relaciones de largo plazo, en acuerdos formales, en proyectos compartidos. Venus pone a prueba la solidez de lo que has construido. El mensaje es claro, el amor no puede sostenerse solo en la obligación o en la costumbre, necesita vitalidad, ternura, emoción. Es el momento de preguntarte si lo que sostienes lo haces por amor verdadero, o por miedo a perder la estructura que te sostiene. Acuario. Acuario siente que las distancias y la frialdad emocional se intensifican. Venus retrógrado puede traer de vuelta personas que marcaron tu vida con una sensación de desapego, o incluso relaciones que quedaron inconclusas. Es un tiempo en el que se activa la tensión entre independencia y cercanía, entre libertad y compromiso. Venus te pide revisar qué significa para ti compartir la vida con alguien sin perder tu esencia. El reto es aprender que abrir el corazón no es perder libertad, sino transformarla en una experiencia compartida. Piscis. En Piscis, la retrogradación de Venus se siente como un océano que se agita. Los recuerdos se mezclan con sueños, las emociones con ilusiones, y puede ser difícil distinguir entre lo que sientes y lo que imaginas. Viejos amores vuelven en forma de fantasías, de intuiciones, de señales que parecen venir del más allá. Venus te invita a poner límites claros a tu corazón, a no dejarte arrastrar por nostalgias que te confunden. La lección es aprender a amar sin sacrificarte, a reconocer que mereces reciprocidad y no solo entrega incondicional.